Bueno, pues empezamos. Yo soy Leire, para los que no me conozcan, que soy R2 de aquí de Rivera, y hoy vamos a hablar pues de un tema que creo que hace tiempo que no se comenta, o yo no he visto que se haya comentado, que es sobre los pacientes sordos pues en la consulta de atención primaria, tanto de urgencias como una consulta reglada. Creo que es importante hablar de las expectativas sobre esta sesión, que esta sesión parte, creo, de una necesidad, para empezar, mía, sobre el trato hacia los pacientes sordos en una consulta de atención primaria. Y creo que es importante también recalcar que de aquí, pues no vamos, o sea, yo no voy a enseñar lengua de signos, no vamos a salir aprendiendo a comunicarnos de manera perfecta con las personas sordas, pero en cambio sí que vamos a aprender pues ciertos recursos que podemos tener a disposición en nuestra consulta, en nuestro día a día, para que esa consulta sea, primero, menos agresiva por nuestra parte, y segundo, sea una consulta con la que el paciente sordo que tenemos delante pues sea de manera satisfactoria para ellos. Este es el índice, ¿no?, de lo que vamos a tratar durante la sesión de hoy. Y para empezar, pues lancé una serie de preguntas en un formulario online para saber un poco, pues también los conocimientos que teníamos, si alguna vez en este centro pues habíamos tenido contacto con personas sordas, ¿no? Y la mayoría pues me ha dicho que ha tenido muy poco contacto, primero porque puede ser por casualidad, porque no vienen al centro de salud, o bien porque creen que quizás pues puedan ir a otro centro donde se les atienda a este tipo de personas. Segundo, la experiencia que han tenido ustedes a la hora de tratar con este tipo de pacientes, pues cómo ha sido, si ha ido bien, si ha ido mal. En la mayoría de los casos ha ido mal, aunque me ha sorprendido que hay gente que ha dicho que, pues, que se quitaba la mascarilla, que le leían los labios, que venía acompañada la mayoría de las ocasiones que ha salido bien esta consulta, o bien que la habían escrito por papel o en el móvil, y así pues más o menos la consulta había salido, entre comillas, más o menos bien. También es verdad que la mayoría de ustedes han dicho que creen que el sistema sanitario no les provee de recursos para llevar a cabo una consulta satisfactoria con este tipo de pacientes, y lo que más les preocupa a todos ustedes pues es la comunicación, que es lo que realmente pues vamos a tratar aquí. Así que me alegro que sea lo que más les preocupa, porque realmente es lo que más solicitan estas personas, una buena comunicación con personas que no son sordas, es decir, oyentes, que somos todos los que estamos aquí. Creo que es importante, para empezar a hablar de esto, que qué significa ser una persona sorda. Una persona sorda, nosotros que somos sanitarios, lo vemos como una patología, ¿vale? Y quería explicar que para las personas sordas, ellos no tienen ningún tipo de patología, no tienen ningún tipo de discapacidad ni ningún tipo de deficiencia. Esto es importante recalcarlo, porque para las personas sordas, ellos tienen una identidad, que su identidad se basa primordialmente en ser sordos, con lo cual ellos no ven que sea un problema que haya que solucionar, ¿vale? La gran mayoría, esto es algo muy genérico, pero la gran mayoría. Ese es el signo de la identidad sorda, ¿vale? Y ellos entienden ser sordos como una experiencia, pues, muy global, que no solo tiene que ver con su patología, como la vemos nosotros médica, sino también como una experiencia social, sociocultural, ¿vale? Y es muchísimo más importante, pues, una forma de vida. ¿Por qué? Porque estas personas, para ellos, el sentimiento que les une a todos es una exclusión. Es decir, ellos basan su experiencia en la vida con experiencias de exclusión, ¿vale? Y esto es muy importante a la hora de entenderlo y de tener delante pues, a una persona sorda. ¿Por qué? Porque para ellos la exclusión no es solo social, por el hecho de no escuchar, sino que es una exclusión sanitaria, ¿vale? Es una exclusión cultural, una exclusión educativa, porque estas personas tienen problemas para acceder a cualquier tipo de ocio, a cualquier tipo de contacto con personas que no sean sordas, porque el medio no está ajustado a ellos, como sí puede pasar, por ejemplo, con las personas ciegas. Nuestro mundo está adaptado para las personas ciegas, las calles están adaptadas, los semáforos están adaptados, los ascensores tienen braille para que las personas ciegas puedan coger sin ningún tipo de problema. Hay muchísimos recursos y muchísimas ayudas, y bueno, tenemos la ONCE, que es una sociedad a nivel nacional brutal, que tiene una cantidad de financiación increíble, que hacen un trabajo espectacular, pero están muy organizados. En cambio, no sé si alguno de ustedes conoce algún tipo de asociación nacional de personas sordas, o si conoce algún tipo de ayuda o de plan de entrenamiento como lo hacen a las personas sordas, que a las personas ciegas, perdón, que la ONCE le da recursos para manejarse con el bastón, les da los perros guía, o sea, tiene una cantidad de recursos que las personas sordas no tienen, con lo cual esto les diferencia de las personas ciegas. Y esto hay que tenerlo muy claro, porque suelen ser personas
que no tienden a confiar en el sistema, sea el que sea. En este caso, pues en el sanitario, porque toda su vida y la de las personas de alrededor, que son personas sordas también, en su gran mayoría, son las mismas, son experiencias compartidas de exclusión. Y creo que esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, la nomenclatura, también muy importante, por favor. ¿Cómo tenemos que llamar a estas personas? Diferenciar entre una persona sorda, ¿vale? Que es una persona que normalmente nace sin audición o en los primeros años de vida se queda sin audición por algún problema médico que tenga, que no es lo mismo que una persona hipoacúsica, ¿vale? Incluso las estrategias de comunicación son diferentes. Una persona hipoacúsica suele ser una persona más tirando a mayor, que va perdiendo progresivamente la audición y que una de las técnicas que podemos hacer es elevar el tono de voz y bajar la intensidad. Entonces, voces más graves, pero con un tono más alto, permite una buena comunicación con las personas hipoacúsicas. Esto no funciona con las personas sordas. Las personas sordas no reciben el estímulo auditivo, con lo cual, por mucho que nosotros gritemos, ellas no nos van a escuchar, ¿vale? Entonces, esto es muy importante. Y la otra terminología que también está muy arraigada, incluso entre la comunidad sorda, ¿vale? Es el término sordomudo. Este término, un gran porcentaje de la población sorda le causa bastante rechazo, incluso les cabrea, porque estas personas no son mudas. El problema es que nosotros aprendemos por estímulos auditivos y la manera que tenemos de aprender a hablar es por repetición de los sonidos, con lo cual si yo no oigo, no puedo aprender, pero no significa que mis cuerdas vocales no funcionen, porque los sordos gritan, los sordos se ríen, ¿vale? Sí, es verdad que hay gente pues, que tiene patologías en las cuerdas vocales y son sordos y no pueden hablar, pero eso es completamente diferente. Entonces, normalmente los sordos tienen ese habla gangosa o incluso no saben articular palabras porque no han ido a logopeda o bien porque no han querido, porque no han tenido acceso, pero sus cuerdas vocales funcionan, con lo cual ellos normalmente les cabrea bastante que utilicemos el término sordomudo. Yo sé que en este centro hay algunos diagnósticos de sordomudo, entonces también una petición así pequeña que hago es que si en nuestro próximo paciente que veamos que tenga ese diagnóstico, preguntarle a esa persona o al bien al familiar o el que venga acompañado a esa persona si realmente es mudo o no. Hay gente que es verdad, de mayor de 40, 45 años, ese término está muy arraigado, e incluso las personas sordas te dicen que son sordomudas o los familiares te dicen que son sordomudos. Ahí nosotros no tenemos nada que meternos porque ellos se identifican con ese término y ya está. Pero habrá gente que te diga que no, que es sorda y ya está, o su familiar le diga que es sordo, entonces cambiar ese término creo que es algo ya bastante importante que podemos sacar de aquí de la sesión. Entonces, nada de eso de sordomudo, ni mudito, ni sordito, ni este tipo de cosas, porque es algo bueno, que a ellos pues no les gusta porque realmente no es con lo que se identifican. Respecto a esto, la nomenclatura sigue siendo importante, no solo para identificarlos a ellos, sino para hablar también de la manera que tienen ellos de comunicarse. Dependiendo de los estudios que hayan podido tener estas personas o de los núcleos familiares donde hayan nacido, los sordos pueden ser oralistas o no oralistas, es decir, que se pueden comunicar mediante la voz, como nosotros, ¿vale? Y normalmente este tipo de personas no saben lengua de signos, sino que se han aprendido a comunicar por la voz y tienen este habla gangosa, pero se les puede entender y comunicar con ellos de esa manera. En cambio, los que no pueden comunicarse por voz o han elegido no comunicarse por voz, lo hacen mediante lengua de signos la gran mayoría. Nada de lenguaje, ¿vale? Porque hay una gran diferencia entre lengua y lenguaje, porque la lengua es un idioma, la lengua de signos es un idioma y está reconocido. Y así como hay diferentes lenguas también en España, pues también hay diferentes lenguas de signos, ¿vale? Entonces el lenguaje lo utilizamos todos, incluso los animales tienen un lenguaje. Entonces es muy importante también esa pequeña terminología, que bueno, eso no lo vamos a tener en nuestro sistema sanitario, pero que creo que también a la hora de comunicarnos con ellos o con amigos o lo que sea fuera de aquí, pues algo que también podemos hacer un chip y cambiar un poquito ese término. También es verdad que hay personas sordas que ni se comunican por la voz ni por lengua de signos. Son gente que no han aprendido o que no han tenido la oportunidad de aprender a comunicarse, entonces lo hacen buenamente como pueden. Y esto es lo que vamos a tratar ahora. También comentar eso, que por mucho que, por ejemplo, tengamos un nivel de lengua de signos, habrá personas sordas que no hayan tenido la oportunidad de aprender, que no hayan querido, o que sencillamente pues, con su familia se comuniquen de otra manera y no tengan esta disponibilidad. ¿Cuál es el problema? Que, por ejemplo, hay diferencias entre las lenguas de signos dentro de España. Son regionales, ¿vale? Las lenguas de signos. Y, por ejemplo, la lengua de signos canaria tiene mucha diferencia con la lengua de signos gallega. Nos podemos llegar a comunicar y nos podemos llegar a entender,
pero sí es verdad que hay diferencias y, por ejemplo, así como los idiomas en cada país suele cambiar, en cada país también cambia la lengua de signos. Yo no podría comunicarme mediante lengua de signos con una persona alemana. Más o menos quizás, si tenemos signos que se parezcan, nos podemos ya intentar entender, pero la lengua de signos reglada es diferente y está reglada en cada país, ¿vale? Esto también es importante saberlo. Entonces, lo importante de esta sesión, que he corrido un poquito porque sé que nos hemos atrasado un poco. ¿Cómo nos comunicamos de manera adecuada con una persona sorda? Importante, las personas sordas nos leen y nos leen de la cintura para arriba. Entonces, la postura es importante. Nosotros tenemos normalmente los ordenadores a nuestra derecha o a la izquierda y solemos estar girados. Es importante que estemos de frente y que en ese momento dejemos de escribir. Tenemos la tendencia a hablar con nuestros pacientes y a escribir porque tenemos muy poco tiempo, pero con estas personas suele ser complicado, ¿vale? Porque ellos están todo el rato mirando lo que hacen y si nosotros estamos escribiendo y hablando o escribiendo intentando decirles algo, ellos van a tener dos estímulos y no van a poder leernos bien. Entonces es importante que en ese momento no estemos escribiendo y tengamos libre de cintura para arriba o de pecho para arriba. Por ejemplo, el tema de la gesticulación. Yo, si se fijan, utilizo mucho las manos. Con esto, con las personas sordas hay que tener un poco de cuidado porque como ellos están acostumbrados a ver a gente signar o a fijarse en los estímulos, si yo le estoy hablando y le estoy moviendo las manos, me va a mirar las manos y se va a perder. Entonces, en ese momento, intentar tener las manos quietas y comunicarnos con ellos, ¿vale? Con el cuerpo en general. Importante también, no gritar, ¿vale? Esto es muy importante. Por mucho que las personas estén implantadas, ¿vale? Que tengan implante coclear, por mucho que gritemos más, no se van a enterar, ¿vale? No tiene nada que ver con eso. Entonces esto también es importante porque nosotros al gritar, nuestras facies también cambian. Entonces ellos también pueden tener, pueden leernos de manera errónea. Quitarnos la mascarilla. Es verdad que, bueno, que se siguen teniendo en los ambientes sanitarios, pero nosotros salimos de aquí para afuera y no tenemos mascarilla. No pasa nada porque 10 minutos no tengamos la mascarilla puesta. Entonces es importante retirarse la mascarilla y vocalizar. Hay que hablar más lento, pero tampoco hace falta que hablemos así, porque no tienen ningún tipo de discapacidad. Y esto pasa mucho. La gente tiende a enlentecer mucho y esto suele chocar bastante con este tipo de pacientes y no les suele gustar. Y eso normalmente hará que pierda bastante la confianza en nosotros. Tenemos que entender, con lo que les he explicado antes, que las personas sordas, con su sentimiento de exclusión que tienen, suelen ser personas un poco más irascibles y tendentes a hacer ciertos juicios por las experiencias que han tenido. Entonces, es verdad que no es responsabilidad nuestra, pero también podemos ayudar a que no tenga ese tipo de rechazo hacia nosotros con este tipo de cosas. Y por último, que también me lo han escrito muchos en las preguntas que he puesto, el tema de comunicarse por escrito. Esto también es un tema un poco peliagudo porque las personas sordas normalmente el nivel educativo que tienen es un nivel bastante bajo. Es más, la gran mayoría de las personas sordas nunca han estado escolarizadas y las que han estado escolarizadas, la mayoría no tienen la ESO. Es muy difícil que una persona de estas características se saque un bachiller y más así un grado, un FP, un grado superior, porque no tienen acceso, no tienen recursos, por ejemplo, a intérpretes o a que se adapte las clases a ellos, ¿vale? Entonces, muchos de ellos no saben leer o no saben escribir de manera adecuada y los que saben, también es verdad que la lengua de signos tiene una morfología, o sea, las frases, perdón, se estructuran de manera diferente. Entonces, por ejemplo, ellos no, los verbos no los conjugan, el verbo está al final de la frase, cambia el orden de los adjetivos respecto a los nombres. Entonces, para ellos leer una frase muy larga y compleja les es complicado. Entonces, si nosotros le preguntamos a esa persona si sabe leer y sabe escribir y nos dice que sí, no podemos escribir frases muy largas. Tienen que ser mensajes muy concisos, ¿vale? Porque normalmente, y esto es todo el rato generalizando, no están acostumbrados a la estructura de las personas oyentes que somos nosotros. Entonces tenemos que poner mensajes como mucho de 10, 12 palabras, muy claros, ¿vale? Y si esa persona nos puede contestar por escrito, lo hará. ¿Qué pasa? Que hay personas que no saben signar, no saben leer, no saben escribir. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo nos comunicamos si no viene con un familiar que a lo mejor sí que sepa comunicarse con ellos o que sí que sepa la demanda del paciente? Pues esto es muy complicado, ¿vale? Lo más seguro es que esa persona sepa leer los labios. Entonces ahí el tema de la vocalización es muy importante porque normalmente la gran mayoría de ellos están acostumbrados a leer los labios. Entonces tendremos que vocalizar.
hablar un poquito más lento y repetir varias veces. Nos va a retrasar la consulta seguramente tener una persona de estas características en nuestro cupo o en nuestro día a día. Pero sí es verdad que normalmente ellos no acuden a los centros sanitarios no porque no tengan patología, sino porque creen que no van a ser atendidos de manera adecuada o ya previamente han acudido y han visto que no ha sido así. Entonces ya tienen a no ir, ¿vale? Entonces repasamos un poco el tema de la posición, muy importante, mover las manos, el no estar escribiendo en ese momento, el estar de frente respecto a ellos, no gritar, quitarnos las mascarillas, la luz ambiental, perdón, que no lo había dicho, también es muy importante. Ellos se fijan sobre todo, o sea, su principal sentido es la visión. Entonces, si no hay una buena luz, ellos también les va a ser muy dificultoso el poder comunicarse con nosotros y el entender lo que le estamos intentando comunicar. Y sobre todo preguntarle, ¿vale? Preguntar siempre, nunca asumir que una persona sorda sabe leer y escribir y preguntarle, o bien a la persona con la que venga, o bien a ellos mismos, ¿vale? Algunos te dirán que sí, otros que no, y si no, pues intentaremos también entregar por escrito la hoja de la consulta, escrito un poco lo que se ha hablado, porque muchas veces estas personas, si son de familias oyentes o tienen alrededor pues una trabajadora social o alguien en el centro en el que vayan, pues le pueden entregar la hoja de lo que se ha hablado en la consulta y ellos se lo interpretarán. No es lo idóneo, pero yo, la verdad que siempre que he atendido a una persona sorda aquí en un centro de salud, siempre le doy la hoja, sea una tontería o no lo sea, porque ellos pueden acudir a los centros donde normalmente de día o las asociaciones de sordos y ahí tienen intérpretes o tienen personas oyentes que van a estar con ellos y que saben lengua de signos y se lo pueden interpretar o preguntar las dudas, ¿vale? Esto es como lo más importante que hay que tener en cuenta. Esto lo voy a dejar, de todas maneras, lo voy a pasar rápido, ¿vale? Porque estos son dos recursos que creo que es muy interesantes, son de signos, ¿vale? Yo asumo que aquí nadie aquí sabe signar porque en base a esto está hecha la sesión. O sea, aquí yo no les pretendo enseñar ningún tipo de signo, ¿vale? Porque también se van a encontrar, pues eso, con personas sordas que no saben signar. Entonces, la primera, el Spirit Design es un diccionario en el que ustedes escriben la palabra, ¿vale? Y los verbos recuerden no ponerlos nunca conjugados y entonces les sale un vídeo, es una aplicación en el móvil, les sale un vídeo con ese signo, entonces ustedes lo pueden enseñar, por ejemplo, nosotros si estamos en urgencias, pues a lo mejor dolor o cabeza o cosas así, lo pueden buscar un momento y enseñárselo. Y a lo mejor la persona, pues si signa, nos puede decir que sí o que no, ¿vale? Y es un recurso bastante fácil, creo que va con internet, que tienen que tener internet puestos los datos, y Sematos es lo mismo, ¿vale? Pero en el ordenador. Entonces lo podemos buscar en la consulta, girar la pantalla y sale lo mismo, un vídeo donde nosotros podemos enseñárselo al paciente y es bastante fácil de tenerlo. Ay, perdón. De todas maneras, esto como lo vamos a pasar en el grupo, pues lo he dejado puesto así para que se vea mejor. También tenemos recursos nacionales, que no lo voy a explicar mucho porque además son recursos que tenemos que pedir con antelación. Normalmente lo tienen que solicitar las asociaciones de sordos o las personas que están interesadas. Tardan tiempo y esto sirve para consultas que son programadas, no sirven para urgencias. ¿Vale? Y es un problema porque normalmente no hay intérpretes disponibles, tienen que atrasarse las consultas, entonces es un problema bastante grande. A nivel de Andalucía, estos son los números de teléfono de los intérpretes disponibles por parte del SAS. Incluso a partir de la aplicación de Salud Responde hay un apartado donde se puede solicitar esta interpretación. Pero, ¿qué pasa? Volvemos a lo mismo. Esto tiene que ser programado, hay una lista de espera brutal, a lo mejor el día que está la consulta no hay posibilidad porque no hay buena conexión y se pierde, pero bueno, son recursos que tenemos, que yo lo he puesto para que se pase en la presentación y sepamos que lo tengamos disponible. Esto también son recomendaciones que yo voy a dejar que si a alguno le interesa o le ha picado la curiosidad, ¿vale? Que me parece muy interesante. Esto es una película, bueno, La familia Belier, que creo que es la más famosa